que déjeme ver si ya está conectado en nuestro sistema para hablar sin censura. Querido Ricardo, llamas superficiales a los ministros y ministras que a mí se me hace que le sacaron al parche de ir a fondo en el tema y bueno, se convierten en la zancadilla de este plan B tan importante, no solamente para el presidente, sino para aquellos que desde abajo apoyamos las reformas, la transformación de instituciones y de procedimientos que han manejado a sus anchas estos miembros de las mafias institucionales, lo voy a decir así con todas sus letras, le apuestan a otros intereses y no los del pueblo, dice, palabras más, palabras menos, ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Te saludo, maestro, buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. En efecto, sospechábamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba tomada por un grupo de indolentes, por un grupo de personajes que no tienen empatía con el pueblo de México, pero no sabíamos hasta qué punto. Y ayer los vimos en pleno, ayer los vimos en acción, declarando inconstitucional la primera parte del Plan B, es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social, y de ahí no pasaron. El ministro ponente, como usted ya lo sabe a esta hora, fue Alberto Pérez Dayán, y le acompañaron, hay poquita cosa, el voto de 8 ministros. Y este bloqueo, se lo digo yo también sin eufemismos y sin rodeos, no es otra cosa que una guerra judicial. Y eso se tiene que decir tal como es, sin buscarle 3 pies al gato. De ahí que los voceros de la élite ya estén diciendo que la Suprema Corte es el bastión de la democracia. Pero ¿sabe qué? No es así, ni tantito. De hecho, es todo lo contrario. La Suprema Corte es una cueva de corrupción que da miedo y da asco. Los ministros conservadores pretextan que hubo violaciones en el procedimiento, pero lo cierto es que no estudiaron, se quedaron en la superficie, no le entraron al meollo del asunto, le dieron la vuelta a la discusión porque a ellos no les importa estudiar, a ellos no les importa afectar el bien común. Ahora resulta que son unos puristas, sí, cómo no, unos puristas que ahora acusan violaciones en los procedimientos, pero que hacían negocios en lo oscurito. La única que sacó la casta y dio gusto verla en acción fue la ministra Yasmín Esquivel, ahí rodeada de tiburones disfrazados con toga. Al verla, escucharla y disertar y argumentar, nos damos cuenta de que no todo en la Suprema Corte está podrido. Y al fin encontramos a una ministra, que decide velar por los intereses del pueblo. Y es que no se tocó el corazón, ni se anduvo por las ramas cuando le dijo al tribunal, a ese tribunal del cual forma ella parte, que no había hecho un estudio de fondo sobre el contenido. Y les dio durísimo cuando les recriminó que lo querían invalidar por supuestos vicios de procedimiento, pero los exhibió como burdos y superficiales magistrados que no son capaces de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Estudiar, porque como dice la ministra Esquivel, con su pedestre actitud han colocado a esta ley en un plano de mayor inconstitucionalidad. ¡Qué vergüenza ver que tenemos magistrados tan limitados y que se andan por las ramas, y todo para defender el statu quo, porque estos ministros quieren que las cosas permanezcan como están, porque estos ministros están para llorar, quieren expulsar del orden jurídico, fíjese usted, una ley que no estudiaron ni comprenden, y ayer lo decíamos, pensábamos que solamente eran Pascal, que solamente era Ciro, que solamente eran los periódicos del corporativismo, pero nos damos cuenta de que no son solamente estos opinólogos los que no entienden nada, sino los magistrados que no les pagaron suficiente a sus canchanchanes para que estudiaran, para que les dieran a comprender. No, les valió gorro. Y ahí es cuando nos damos cuenta
de que se les cayó la máscara. Ahí es cuando nos damos cuenta de quiénes son y para quién trabajan. Trabajan para el conservadurismo más recalcitrante y retrógrada y no para el bien del pueblo de México. No, esta corte no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la corte de los ilusos y de los corruptos. Son, salvo honrosas excepciones, una vergüenza absoluta para la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si viviera, imagínese usted, Ignacio Ramírez, Vicente Rivapalacio o Andrés Quintana Roo, quienes fueron ministros probos y defensores del pueblo, estarían avergonzados de esta generación de entreguistas y de golpistas. ¿Se imagina usted realmente que el enorme indio de Tixla, Ignacio Manuel Altamirano, que también fue ministro de la Suprema Corte, aprobaría la actitud de Norma Piña Hernández? ¿Usted cree que Sebastián Lerdo de Tejada o Benito Juárez, que también fueron ministros de la Suprema Corte, avalarían la actitud de Javier Lainez o la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena? Por supuesto que no. Estos ministros son una auténtica vergüenza para el pueblo de México. Miren que no analizar el contenido de las normas reclamadas y aún así tener la cara dura de piedra para presentarse y obstaculizar una ley que beneficia a la gente, eso es tener el corazón y la mente podridos. Ahora, usted ya sabe quién es quién en la Suprema Corte y quiénes están en contra de la democracia y de la ciudadanía. Ahora sí, ya sabemos por qué Enrique Graue, el oftalmólogo viajero, está utilizando todos los recursos de la UNAM para desacreditar a la ministra Esquivel. No lo veíamos con tanta claridad, pero ayer nos ha quedado claro todo este asunto, querido Vicente Público Memorioso. Esta gente quiere desacreditar a la ministra Esquivel porque ha visto, y hasta eso sí lo ha visto con buen ojo, que ella está de parte de la transformación. Así como hay periodistas en contra de la transformación, así también hay magistrados en contra de la transformación. Y aquí está usted viendo en pantalla a una ministra a la que no le tembló la voz para decirles, en otras palabras, por supuesto, holgazanes y superficiales a esos 9 ministros que votaron en contra del Plan B. Un Plan B que beneficia, como ayer se lo explicamos al pueblo de México, y que estos personajes dan vergüenza. De verdad, querido Vicente, si uno revisa quiénes fueron los ministros de la Suprema Corte en la historia, nos vamos a dar cuenta que hubo gente tesonera, gente de mucho trabajo, gente comprometida con el pueblo de México, pero de un tiempo a la fecha, gente como Cosío, gente como Eduardo Medina Mora, gente como estos 9 personajes que están ahí, dizque no les gustan los reflectores, dizque no les gustan las entrevistas, pero ahí están dando la nota cuando deberían de estar trabajando, pues trabajando sin reflectores, trabajando, arrastrando la pluma y reflexionando sobre el bien común, pero ellos están en otra cosa, están dando la nota. Y bueno, pues vamos a seguir pendientes, querido Vicente.